¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al lunes ya 9 de febrero. Después de un periplo por caminos que también por los que también discurre el virus de la gripe, se encuentra con nosotros doña Carmen Hernández. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. 15 días hace que no venía por ese tema, hoy lo tengo yo, en fin, así son las cosas, ¿no? Usted ya perfectamente, ¿no? Sí, casi perfecta, porque me afectó además en la garganta y me quedé afónica, con lo cual pues no podía estar. Siempre que está aquí doña Carmen Hernández, que ya saben que es concejala por Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Telde y presidenta de su partido y candidata de Nueva Canaria en el municipio de Telde, pues toca hablar de lo que toca hablar, que es de Telde. Así que lo primero que vamos a hacer es felicitarla a ella, y felicitándola a ella, a todos los teldenses, pero fundamentalmente a la murga que ha ganado Mari Manches, se llama. Sánchez. Mari Sánchez, no, la murga es Mari Manches. A ver. Ahora me da usted la duda, pero entonces yo es que leí... Sari Manches. Sari Manches. Sari Manches. Vale. Sari Manches. Que en fin, que es un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y han hecho una magnífica interpretación, porque además es una murga que no se ha quedado solo en la estética, sino que ha hecho una crítica en defensa de los que peor lo pasan, y bueno, nosotros les hemos felicitado públicamente, y bueno, Telde tiene ganas de buenas noticias, y bueno, y en esta época carnavalera, pues que una murga de nuestra ciudad pues gane ese premio, pues nos ha puesto contentos a todos. ¿Es usted carnavalera? Ya no tanto, lo fui de joven, pero ya no. Ya me gusta verlo desde casa, desde la tranquilidad del sofá y tranquila con mis hijos, pero me gusta verlo desde casa, eso sí. Es verdad que es mucho lío, es mucho... Y el frío, y además, como yo digo, cuando uno vive las etapas, viví mucho los carnavales de joven con los amigos y en la universidad, y ya como que esa etapa, hay quien la mantiene viva siempre, pero bueno, yo ya no. Muy bien, saben ustedes que hemos hablado en muchas ocasiones sobre, digamos, no sé si decirle fallido o no, plan general. Entonces lo que vamos a hacer, puesto de acuerdo con ella, es que la próxima semana vamos a dedicarle un monográfico al plan general, ¿no? ¿Le parece bien? Sí, porque como el gobierno ha anunciado, y la alcaldesa también, que piensan llevarlo al pleno de la siguiente semana, el martes 24, pues puede ser una buena oportunidad para ya adelantarle a los ciudadanos algunas valoraciones y nuestra posición con respecto a esta aprobación, que hay que decir que es una aprobación inicial. Después tendrá que salir a exposición pública durante 2 meses, durante 60 días, y luego irá al gobierno en una aprobación provisional, es decir, quien aprueba definitivamente es el gobierno, ya lo he dicho. Por tanto, irá a esa aprobación definitiva pues a escasos 20-30 días de unas elecciones autonómicas y locales. Esta es una de las razones por las que nosotros no compartimos estas prisas y aprobar un plan en un tiempo ya de descuento para este gobierno. Que ya ha dicho usted que probablemente no salga antes de las elecciones con casi toda seguridad, ¿no? Sería la única vez en la historia, la única vez que la CONMAR aprueba un plan general 20 días antes, en 20 días. Sería que entrara allí y que la aprobara en un mes. Bueno, pues sería inaudito. Bien, nosotros vamos a hacer ese monográfico sobre el plan general, pero claro, no sobre todo el plan general, que sería una barbaridad, no tendríamos tiempo aquí, pero sí con determinados aspectos que usted ha tratado en otras ocasiones, ¿no? Exactamente, sí, esto es un asunto que podríamos estar horas explicando lo que significa un plan general y la propuesta del gobierno y cuál sería nuestra propuesta. Nosotros también tenemos claro por dónde debe ir un plan general, que nosotros estamos de acuerdo que Telde necesita un nuevo plan, ya lo he dicho. El que está en vigor tiene pues más de una década, y hay que adaptar los planes generales a las leyes y al momento social y económico que vivimos. Si le parece, lo que hacemos es, vamos a hablar un poco de la actualidad de Telde, y después, si quiere, volvemos a retomar los puntos de ese contrato que tiene o que va a tener usted con la ciudadanía de Telde, ¿no? Jerónimo Saavedra, diputado del Común, ¿qué le dice? Bueno, el diputado del Común ha dicho lo que nosotros venimos repitiendo desde hace muchísimos meses, que es que el Ayuntamiento de Telde ni sabe ni contesta. Es decir, nosotros somos la oposición mayoritaria y por escrito le hemos requerido información porque tiene que ver con asuntos de interés general, por ejemplo, con los créditos que ha pedido el Estado. A veces nos enteramos que remiten informes al Ministerio de Hacienda o incluso a los juzgados y les pedimos esos informes
no nos lo dan, no tenemos la información. Por ejemplo, están trabajando en un nuevo presupuesto y a pesar de que ya tienen el presupuesto hecho, todavía no se lo dan a la oposición. Es decir, esta actitud de ocultarnos información o dárnoslo a última hora para que nos dé poco tiempo y no podamos estudiarlo bien, pues ha sido una práctica habitual. De hecho, pues desde hace meses nosotros recurrimos, le pedimos amparo al diputado del Común y presentamos un dossier con decenas de informes que hemos pedido y no nos han contestado. El diputado del Común hizo su trabajo, que fue requerirle al ayuntamiento por 3 veces, de manera repetida, que le trasladaran a ellos esa información, porque nosotros a su vez se la habíamos pedido al diputado del Común, y finalmente el diputado del Común nos ha comunicado, ya nosotros lo sabíamos desde hacía meses, que el Ayuntamiento de Telde no ha contestado. Por eso, en el informe de este año, el diputado del Común, el señor Jerónimo Saavedra, declara a Telde como municipio obstruccionista, algo que hay que decir que es una ilegalidad. Es decir, el diputado del Común podría ir a Fiscalía porque se está incumpliendo una ley, la ley que defiende, una ley del 2001 del diputado del Común, que obliga a las administraciones a contestarle al defensor del pueblo. El diputado del Común es el defensor del pueblo. ¿Para qué sentido tiene tener un...? ¿Eso está catalogado como delito? Sí. ¿Ah, sí? Se puede, está además... Si el diputado quiere, va a Fiscalía y se le podría, no sé de qué delito le imputarían al gobierno y a la alcaldesa como máxima autoridad, me imagino que sería de obstrucción a la labor de una institución supramunicipal, pero bueno, sería como no responderle al juzgado cuando te pide información. Es decir, vivimos en un país democrático con unas leyes y hay que cumplirlas, y lo último que puede hacer un ayuntamiento es no cumplir las leyes. Es decir, que ustedes primero van por la vía normal, la de pedirle información al ayuntamiento de cualquier tema, no se lo hacen, no se lo dan, van al diputado del Común para que por ley el ayuntamiento tiene necesariamente que informar, tampoco se lo da, pues habría que hacer algo, ¿no? Porque eso tampoco puede... Y no pasa nada, eso no puede ser, ¿no? Hombre, habría que animar al diputado del Común. Yo, en la etapa que fui diputada en el Parlamento, cuando otros municipios hacían esto, la mayoría de los municipios canarios responden cuando el diputado les pide información, pero se dieron algunos casos. Cada año se da algunos municipios, pero pocos, 2 o 3, no creamos que esto es lo normal. La mayoría de los municipios responden porque es obligatorio, es diríamos una obligación legal. Y ya le instábamos a que recurriera a la Fiscalía, porque si no, la figura del diputado del Común claro, pierde sentido. Si lo ponemos como defensor del pueblo para que nos defienda a todos, a los ciudadanos, ante las instituciones, y luego las instituciones no cumplen y no pasa nada, pues al final es por lo que la gente luego cuestiona esta figura, si realmente no funcionan como tal. Pero tengo que decir que también es una ilegalidad que no responda a la oposición. Se está lesionando un derecho fundamental, un derecho constitucional. Algunos miembros de la oposición, que igual tienen más recursos que nosotros, han ido a Fiscalía para pedir amparo ante la justicia, y es la justicia quien les obliga a dar la información. Nosotros, bueno, pues gracias al PP, ir hoy a los juzgados cuesta dinero, y estamos en una etapa de crisis para todo el mundo. Ahora vamos a ampliar esto porque tengo una llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, señor Tangil. Buenas noches. Y doña Carmen, soy Alfonso de Dinama. Díganos nosotros. Vamos a ver, doña Carmen, ¿qué deuda tiene el Ayuntamiento de Telde? ¿Cuál es la cantidad de deuda que tiene el Ayuntamiento de Telde? Por favor. ¿Quiere que le conteste ya? Sí, porque a cuenta de esa deuda, ¿cómo todavía tiene el cinismo de sacar en varias páginas o varias webs por ahí diciendo que sí, que se va a arreglar los bloques de Dinama? Si hay una deuda tan grande como se está diciendo en la calle, ¿cómo se pueden atrever a decir que sí, que se va a hacer la reparación de las casas de Dinama? ¿Cuánto es la cantidad, doña Carmen? Por favor, muchas gracias y buenas noches. Gracias. ¿Lo sabe? Bueno, sí. Me imagino que no al detalle, pero sí... Voy a dar datos oficiales. La deuda que está contabilizada. Es decir, hay deuda que pudiera estar en cajones o que no ha aflorado todavía, y ahora lo explico si tengo oportunidad, y por tanto no la voy a contabilizar. Pero la deuda reconocida, en el 2012 el Ministerio de Hacienda, y está publicado, nos reconocía una deuda de 125 millones de euros, lo que llaman ellos una deuda viva. Es decir, una deuda que está computada entre lo que fundamentalmente a la banca. A lo largo de estos 4 años,
se han adquirido 91 millones de deuda más, con lo cual ya sumamos, si esta suma que hice aquí rápida no me falla, 216 millones. Y luego hay que sumarle por deuda por expropiaciones con sentencia firme, es decir, expropiaciones que en los juzgados el particular ha ganado y ya los juzgados le han dicho al ayuntamiento, oiga, páguele usted a esas personas, que hay que pagar sí o sí. Que hay que pagar sí o sí. Es verdad que el interventor está apuntando alguna fórmula para pagar esto de manera aplazada, para buscar otras soluciones, pero en principio está contemplada como deuda. Estaríamos hablando de 251 millones, más o menos exacto, y digo más o menos exacto porque de los 125 millones del 2012 algo se ha pagado en estos 2 años, pero como luego hemos incrementado en 91 con los 2 créditos ICO, pues podemos estar hablando en torno a los 250 millones y no nos equivocamos. Es verdad que luego hay un montón de expedientes de expropiaciones que no se han resuelto, que este grupo además no ha actualizado esos expedientes para poder negociar acuerdos con esos afectados para que no terminen en los juzgados con sentencia firme. No, pero usted está hablando de 250 millones, 42.000 millones de pesetas. Sí. Eso es mucho dinero. Somos uno de los municipios más endeudados del Estado, más endeudados de Canarias. El tema de la deuda es un tema gravísimo, y no solo la deuda, sino de estos 91 millones que nos hemos endeudado en estos últimos 3 años, luego hay que pagar intereses. Es decir, el problema ya no es solo lo que hemos pedido a los bancos y lo que debemos, sino los intereses que todos sabemos que a veces se paga más en intereses que en el propio capital. Por tanto, nosotros hemos dicho que nosotros hemos estado en contra totalmente de este mecanismo de endeudamiento progresivo, lo que yo llamo un efecto bola de nieve, es decir, cada vez la bola más grande, porque creemos que había que haber buscado otras vías, como es recortar el gasto y gastar solo en lo prioritario y mejorar los ingresos. Es decir, un presupuesto puede estar equilibrado para ir reduciendo cada vez más, para pagar lo que se debe e ir reduciendo cada vez más el gasto, y tú mejoras los ingresos, puedes equilibrar los presupuestos y no tener déficit. Este gobierno ha decidido que no, ha empeorado en los ingresos porque ha utilizado una empresa recaudatoria como Valora, que ha demostrado que es ineficiente en Telde, hasta el otro día Catastro decía que en Telde hay entre 12 y 15.000 viviendas que no pagan IBI, viviendas y locales, y de eso solo se han, diríamos, incorporado al Catastro el propio gobierno hablaba de 200 y pico. Para nosotros eso es ineficacia absoluta. Es decir, si tú tienes testado que hay 15.000, 12.000 unidades catastrales que llaman, es decir, viviendas o locales que no pagan la contribución, oiga, en vez de subirle la contribución a todo el mundo, póngase usted las pilas como ha hecho Santa Lucía y que todo el mundo pague el IBI. Por tanto, mal mecanismo de recaudación. Lo que han hecho es asfixiar a los que ya pagan en vez de buscar a los que no pagan para que paguen. Y mal mecanismo también de gasto, porque se ha seguido gastando como si aquí no pasara nada. Se mantienen 30 y pico asesores, se permite, no se ha tocado el sueldo de los cargos políticos. Nosotros nos hemos comprometido a una bajada salarial para nosotros y nos hemos comprometido a una reducción drástica de los asesores. Telde no se puede permitir todo ese plantel de asesores, entre otras razones porque hay menos que gastar. Por tanto, si hay menos que gastar, hay menos trabajo en las concejalías. No se justifican tantos asesores. La prueba es que a propuesta del CSN, uno de sus asesores se le ha liberado porque vaya a hacer su trabajo privado. Claro. Y se le ha dado la compatibilidad para que en horario de trabajo pueda ir a los juzgados. Por tanto, esa es la prueba evidente de que no hacen falta tantos asesores. Por tanto, el ciudadano venía a decir... Pero claro, ¿y entonces las viviendas cómo se rehabilitan? Claro. Bueno, pues que han cogido una pequeña... Si tú redistribuyes el gasto, se pueden hacer cosas. Nosotros hemos sostenido que en Telde se podían hacer planes de empleo gastando mejor, quitando de donde no hace falta, entre ellos en asesores y en otros gastos innecesarios, y colocando esto en planes de empleo. Nosotros no estamos en contra de que se habiliten fondos para rehabilitar Ginamar, estamos a favor. Pero esto es una campaña absoluta de marketing electoral. Es decir, esto lo están haciendo al final. Lo que van a hacer es un pequeño parcheo de algunos bloques, porque con la aportación que han puesto no les va a dar suficiente, son 800.000 euros, solo les va a dar, y vamos a ver si pueden acabar la fase 1, que es lo que han prometido, la parte más antigua, y nosotros no nos vamos a oponer a esto. Pero lo que está claro es que el problema que tiene Telde es un problema grave y que solo vamos a poder resolver haciendo unos presupuestos realistas. Y yo sostengo que igual vamos a tener que buscar algún mecanismo de negociación con los juzgados
y con el Estado, con el Ministerio de Hacienda, para sentarnos y renegociar la deuda, porque si nosotros tenemos que pagar esta deuda de esta manera, no vamos a poder mejorar ni los servicios públicos, ni vamos a poder resolver pues cosas tan básicas como poder bajarle el IBI, la contribución a los ciudadanos. Habrá que renegociar la deuda con el Estado. Y yo estoy convencida de que si hubiésemos tenido un gobierno más serio, más solvente, esto se podía haber hecho de otra manera. Entre otras razones, estos 91 millones no teníamos que haberlos asumido de esta manera, porque lo que han hecho es profundizar más en la crisis. Permítame una cosa, si hay líos con expropiaciones que no tienen sentencia, a lo mejor porque ni siquiera han pasado por el juzgado, si eso es así, es posible que no haya sentencia, pero cualquier arreglo, sea el que fuere, también hay que pagarlo. Claro, por la vía buena o por la vía mala. O no, se puede llegar a un acuerdo con la persona afectada. Hay varias fórmulas, desde la reversión de la parcela, es decir, oye, nosotros pintamos una parcela para un parque, la crisis y otras razones que no me quiero meter ahí, aunque no tengo ningún problema para hablar por qué no se desarrolló el Plan General de Telde del 2002 y por qué tenemos estas expropiaciones. Me refiero a por qué tenemos estas denuncias por expropiaciones. Pero bueno, vamos al hecho contrastado. Se pintó en el Plan General, por ejemplo, un parque que nunca se desarrolló y la persona afectada, ese terreno suyo se le quedó inmovilizado, no pudo usarlo y ahora pide pues que se le cambie eso por dinero, lo que se llama monetarizar la parcela. Todas las expropiaciones estaban pactadas para resolverlas a través de convenios y con permutas con otro terreno. ¿Qué ocurrió? Mientras no hubo crisis y mientras el terreno y la construcción iba bien, ese modelo funcionó. Cuando cae el boom inmobiliario y el boom de la construcción, ya la gente no quiere que le permutes un terreno rústico por un terreno urbano, por ejemplo, un terreno en medianías por un terreno en la costa. La gente quiere dinero, porque sí, porque la gente necesita liquidez. Y ahí fue donde nos encontramos con este problema. Nosotros decimos que ahora habrá que sentarse, expediente con expediente y ciudadano con ciudadano, y llegar a un acuerdo. En algunos casos puede ser económico, en otros casos puede ser por un terreno con un valor que a lo mejor al ciudadano le interese, o incluso se puede llegar a hacer reversiones. Es decir, te libero el terreno, lo despintamos del plan y se te compensa económicamente por estos años que tú has tenido ese terreno inmovilizado. Hay fórmulas, se han hecho en otros municipios. Lo que pasa es que este ayuntamiento, pues en este sentido, no ha hecho la tarea. Hola, buenas noches. Mira, bueno. Tenemos mala recepción, se tiene que ubicar de otra manera. Sí, buenas noches. No lo oímos bien, ¿eh? No, porque estoy viendo ustedes. Vale, ahora no se mueva de ahí y hable, sí. Vale. Yo que tiene una nevera llena. ¿Esta señora, al estar aceptado usted, tiene una nevera llena? No lo entendemos, es que tenemos mala recepción. No, sí, estoy hablando en el móvil. Sí, por eso. Repita la pregunta, por favor. Si esta señora tiene la nevera llena. ¿Tiene la nevera llena? Sí. Ah, sí, tiene la nevera llena. ¿Por qué lo pregunta? Porque hay que caminar para llenar, ¿no? Dígame lo que quiere decir, porque no lo entiendo. No, pero que me refiero yo que está hablando porque había, perdón, había mejor ahora sí. Mire, vamos a hacer una cosa, Vicente, no cuelgues, cógele tú el teléfono y lo llamamos y le explicas que tiene que ponerse en una zona. Lo llamamos en un minuto, ¿eh? No cuelgue, para que mi compañero coja el teléfono. Vale. Bueno, usted tendrá la nevera, me imagino que como casi todo el mundo, ¿eh? No, hoy los lunes la suelo tener vacía como mucha gente porque quiera comprar. Yo me imagino por dónde viene el ciudadano, ¿no? Me imagino. Yo me imagino, vamos a dejar que él se exprese, pero en cualquier caso, afortunadamente yo soy una mujer que vengo de una familia muy trabajadora y mi madre me enseñó que había que estudiar para ganarse el futuro. Hice una carrera, soy funcionaria y efectivamente pues tengo
bueno, sufro los recortes como todo el mundo, porque los funcionarios nos han ido recortando bueno, nuestro sueldo, pero afortunadamente vivo, si por donde va el señor es que si por ser política no vivo de la política, no es mi profesión, me paga mi empresa, la empresa de siempre, que es la Consejería de Educación, y bueno, pues afortunadamente tengo un empleo, también tengo que decir que he ganado a pulso de muchos años de estudio y de muchos años de sacrificio, mientras algunos de mis amigos se iban por ahí de farranda y no estudiaban. Yo me quedaba como una hormiguita estudiando por las noches, porque mi madre me dijo, por mi condición de mujer, tú estudias para que no dependas nunca de ningún hombre. Así que sí, efectivamente, con las dificultades de mucha gente, porque aquí la crisis nos afecta a todos, pues tengo la posibilidad de darle a mis hijos lo más básico. Por eso defiendo que los que no pueden tener la nevera llena necesitan políticos que se preocupen y que se ocupen y que trabajen para que eso ocurra. Tengo que aclarar algo, porque esa llamada la hemos intentado ahora hablar con ella. Este es un foro en el que ella viene como candidata a Nueva Canaria a la alcaldía de Telde a explicarnos su proyecto y lo que quiere hacer con el municipio, a criticar lo que entiende que debe criticar de forma negativa del actual gobierno. Pero no es un foro en el que ustedes puedan insultar a nadie. Es ridículo que alguien que está al otro lado de la línea y que está en el anonimato se ampare en el mismo para tratar de insultar a alguien. De ninguna manera. Yo entiendo lo que usted quería decir, me parece bien. Le voy a hacer la pregunta yo, pero de ahí a lo otro, no. Así que recojo lo que más suavemente este hombre iba a decir, era que iba a hacer usted por el empleado. Bueno, me imagino que es que este señor no nos ha escuchado en otras ocasiones. Ya yo he anunciado nuestro compromiso con el empleo. Los ayuntamientos es verdad que no generamos empleo por sí mismos, el empleo lo generan los empresarios, que los ciudadanos lo tengan claro. Los autónomos, el pequeño, el mediano, también los grandes empresarios, pero fundamentalmente lo generan los autónomos y los pequeños y medianos. Nosotros desde el ayuntamiento, ¿qué se puede hacer para mejorar el empleo? Primero es cuidar a los empresarios para que no se vayan, no como hacen el actual gobierno, que les sube los impuestos a los empresarios y se van a otros municipios. Cuidar a los empresarios para que se queden, porque el empresario suele contratar a gente del municipio donde tiene la residencia fiscal, donde paga impuestos. Segundo, intentar bonificar o hacer algún tipo de descuento fiscal a aquellos empresarios que contratan. Es decir, eso se está haciendo en otros municipios, bonificar o hacer algún descuento de los impuestos que tienen que pagar en el municipio. Bueno, los empresarios pagan la contribución por su local, los empresarios que, bueno, pues facturan más de 2 millones de euros pagan el impuesto de actividades económicas y otro tipo de impuestos. Bueno, podemos hacer pequeñas bonificaciones dependiendo del compromiso del empresario para aquellos empresarios que generen empleo. Y luego hay posibilidades desde el ámbito local de apostar, y esa es una medida que ya nosotros hemos propuesto, por el empleo social, es decir, desde el ayuntamiento contratar. Es verdad que esto es un parche, porque los ayuntamientos no generan empleo porque no somos empresarios. Los ayuntamientos están para dar servicios y para apoyar a los ciudadanos en lo que es la educación, la cultura, el deporte. Pero sí podemos generar en un momento de crisis como la actual pequeños planes de empleo a través de proyectos, a través de convenios, a través de diferentes fórmulas, mediante apostando por la agricultura, apostando por el sector sanitario, cuidado de mayores, etcétera. Se pueden hacer fórmulas y eso nos hemos comprometido a poner dinero para generar empleo. Pero también aquí no vamos a engañar a nadie. El Ayuntamiento de Telde no puede crear empleo para los 16.000 parados. Esto es algo en lo que se tiene que emplear el Gobierno de España y en lo que se tiene que emplear el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que son los que además tienen la competencia, fundamentalmente el Estado y el Gobierno de Canarias. Y yo, a mí personalmente, al igual que ese señor que llamaba, me preocupa mucho que la gente tenga resueltas las cosas más básicas. Me preocupa que los ciudadanos tengan resuelto pues algo tan básico como llenar la nevera. Y es algo que vivo todos los días, porque no he perdido el contacto con la gente que peor lo pasa, porque lo veo en mi entorno y porque todos vivimos la crisis. Si no te toca a ti, le toca a un familiar tuyo, le toca a un vecino, y habría que ser muy mala persona para que te diera igual que los demás pasaran necesidades. Cojo otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Tengo que dar las gracias a ti y al presentador por lo de la carretera de La Roche, que al final se solucionó, gracias a Dios. Que estuvimos dando
leña, pero en fin, al final se solucionó. Pero me he sorprendido esta semana que he ido por el casino de Telde. Yo sé que esto tú no tienes nada que ver con esto, ¿no? Pero me sorprende mucho que todo el mundo luchando porque se cerró la terraza del casino y hubo un jaleo de miedo ahí para abrirla porque faltaba es una pantomima que hicieron para que el Cabildo firmara un permiso. Pero eso, si es verdad, todo lo que faltaba no se tenía ni que abrir desde el principio. Pero bueno, están buscando excusas, y ahora me encuentro que entro al casino y me encuentro que la parte trasera del casino está cerrada. Pregunto, oye, ¿por qué han cerrado esto? No, porque la directiva, pero la directiva creo que no tiene facultades para cerrar una puerta que han intentado hace 30 años cerrar y no han podido. Ahora resulta por temas del concesionario del bar, le quieren complicar las cosas y le han cerrado la parte trasera. Yo, como socio, le pregunté al del bar, mire, el contrato ¿cómo lo tienen ustedes? Porque esto, una vez, recuerdo hace muchos años, intentaron cerrarla y no pudieron. No, mire usted el contrato. Y el contrato dice que es entrada por el Conde de la Vega Grande y por la Plaza de San Juan. Y entonces, claro, este hombre se ha cargado allí de unos empleados que están manteniéndolo y ahora de buena primera viene y le cierran esto. Yo no sé si te puedes enterar, Carmen. Ahora le contesto, me imagino que... ¿Cómo está la situación? Vale, gracias por su llamada. Lo decía el señor, es una institución que las competencias aquí el Ayuntamiento no tiene ninguna. Él sabe perfectamente que esto es la directiva y el grupo de socios quien pueden instar a la directiva a volver a reabrir la puerta. Yo me puedo enterar, pero realmente esto es una cuestión eso es una entidad privada de una institución cultural de mucho enraizamiento en Telde, pero realmente ahí el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia y yo además ni siquiera soy socia, con lo cual ni siquiera tengo mucho derecho a preguntar. Yo creo que lo mejor es que los propios socios lo pregunten y sepan la razón. Bien. Volviendo a lo de antes, es necesario entonces que el diputado común intervenga, porque de no intervenir, como usted decía antes, ¿para qué sirve el diputado común? Que lo cerramos y el dinero se destiene a otra cosa. Yo creo que hay que intervenir. Sí. Yo espero que sí, que se haga algo. Es verdad que, claro, siempre se intenta la vía de la negociación con los ayuntamientos. A lo mejor Telde al final reacciona y vuelve y manda la documentación, pero efectivamente, yo tengo que decir que el trabajo de Jerónimo Saavedra en estos 3 años ha sido muy bueno, ¿eh? Ha sido además, y valiente diría yo, por su historia, en el sentido de que ha sido muy crítico con el gobierno de Canarias, sobre todo con las políticas sociales, y ha denunciado el abandono a las familias que peor lo pasan, ha denunciado el abandono a las personas con dependencia, que no se les llegaba la ley de dependencia, la prestación, la ayuda económica a las familias a través también de la PSI. Es decir, yo creo que ha sido un diputado del común que le ha dado muchísima caña al gobierno de Canarias, a Coalición y al PSOE, por no cumplir con las personas que peor lo pasan. Pero efectivamente hay que animarlo y aprovechamos este medio para animar a que vayan a Fiscalía o a que requieran al Ayuntamiento, para que no salgamos más en los periódicos por malas noticias, a que cumplan con sus obligaciones. Hola, buenas noches. Hola. Don Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Dígame. Y a doña Carmen Hernández. Vamos a ver, la pregunta es, doña Carmen, ¿qué le parece a usted la visita del señor Dimas Martín al Ayuntamiento de Telde, según la prensa, en busca de terrenos, y viene en nombre de la empresa Scania, una empresa sueca de camiones? Eso fue el día 4. El día 5 sale Scania diciendo que este señor no representa a nadie, ni a ellos ni a ICASA, que era la antigua empresa que representaba en Canarias a Scania. Pero lo que voy es al inmutismo de siempre. El ayuntamiento, porque en la prensa ha salido 2 o 3 veces, Dimas Martín por aquí, él dijo que fue a visitar al ayuntamiento en plan de amigos,
a saludar a no sé quién, tampoco dijo nombre, pero el ayuntamiento no ha dicho ni mu. Y antes de cerrar, me llamo Ángel Melu, yo no me escudo detrás. Ya mi nombre lo he dicho un par de veces aquí en varias intervenciones, pero por si se quede grabado. Muy bien. No estamos faltando de respeto a nadie ni ofendiendo a nadie. Muy bien. Volvemos a lo mismo. El inmutismo. Y una preguntita última, por favor, si me lo permite. Sí. ¿Sabía usted, doña Carmen, que según la prensa, a partir del día 25 de mayo, el gobierno le retira toda la autoridad y potestad que tienen los ayuntamientos para ayudas de colegios, paro y formación de empleo? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un colegio paro, dijo después. Sí, o sea, las ayudas por desarrollo local, desarrollo local. En cuanto a la visita de Dimas Martín, yo no tengo ni idea. Sé lo mismo que el ciudadano, es decir, lo que hemos visto en la prensa. El señor Dimas ha negado que fuera buscando suelo, pero bueno, a ver, cualquier ciudadano puede acercarse a una institución con los canales oficiales y preguntar y pedir información. Las instituciones tienen que ser espacios abiertos y transparentes para cualquier ciudadano, independientemente de las cuestiones pendientes que este señor tenga con la justicia, que la resolverá con la justicia y tendrá que ir a donde tenga que ir, y ya ha ido. Bueno, pues yo creo que no tiene ni más derechos ni menos que los que ampara cualquier ciudadano en su condición de ciudadano. Pero no tengo ni idea de aquella... Independientemente de su trayectoria, que eso es otra historia. Claro, pero no pierde su condición de ciudadano y puede ir a cualquier departamento a preguntar, como puede ir cualquier ciudadano, porque, repito, la condición de ciudadano no la perdemos ni siquiera, salvo cuando estamos en prisión, algunos derechos que tenemos, derecho a la libertad, etcétera, pero si estamos libres en la calle, pues podemos ejercer ese derecho. Por lo tanto, en cualquier caso, todo eso que se ha especulado, como ha salido en la prensa y ha habido luego hay contradicciones, tampoco creo. También yo tengo que decirle que nosotros estamos más centrados en los temas que realmente afectan a la vida de la gente, y no tampoco dejarnos llevar por a veces algunas corrientes mediáticas que buscan más la polémica que de verdad resolverle los problemas a la gente. ¿Y sobre esas competencias de la última pregunta? Yo me imagino que el señor se refiere ha habido un cambio normativo muy importante en el Estado que afecta a los ayuntamientos, y de manera progresiva los ayuntamientos van a ir perdiendo competencias. Pero vamos a ver qué pasa después de mayo, y vamos a ver qué pasa en las comunidades, porque esto también puede afectar mucho a decisiones que se han tomado en el Estado, porque si de verdad se cumple toda esa normativa, es un auténtico descalabro, no solo de los ayuntamientos, sino de los servicios que reciben los ciudadanos. Les voy a poner un ejemplo. Con esa ley en la mano, el año que viene los ayuntamientos dejan de tener competencias en servicios sociales. Eso puede ser un caos, es decir, la experiencia nos dice que cuando pasaría todo al gobierno de Canarias, y después el gobierno de Canarias podría firmar convenios con los ayuntamientos, pero claro, los ayuntamientos le van a exigir ficha financiera. A día de hoy, la inmensa mayoría de las competencias que hacen los ayuntamientos en materia de servicios sociales no están bien financiadas, es decir, en su momento todas las instituciones pagaban una parte, el Estado quitó la suya, el gobierno de Canarias prácticamente ha ido disminuyendo la suya, y al final se han quedado soportando ese gasto los ayuntamientos. Por tanto, si todo se devuelve al gobierno de Canarias, al final el perjudicado va a ser el ciudadano, porque el gobierno de Canarias no va a poder prestar los servicios, por ejemplo, que se prestan en cada barrio de una trabajadora social, que es la que le arregla el papeleo, porque además hemos visto que el gobierno de Canarias en materia, por ejemplo, de dependencia ha sido un desastre, entre otras razones, por falta de personal y porque no tienen el conocimiento de cada uno de los barrios, del territorio para atender esta realidad. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con eso, vamos a ver si después de mayo eso finalmente se lleva a la práctica, y en cualquier caso ya tenemos que ver los municipios, los alcaldes o alcaldesas que tengan competencias en ese momento. Si yo las tuviera, lo haré, sentarnos con la Federación Canaria de Municipios y con la Federación Española y buscar fórmulas para que no perjudiquen a los ciudadanos y retrasar las partes de las leyes que perjudican a los ciudadanos. Pero no solo los ciudadanos, sino que en todos los municipios que hay personal dedicado a eso, ¿qué hace entonces? ¿Lo asume? Exacto, es que eso es un descalabro, es decir, el gobierno de Canarias no va a asumir a todo ese personal. Eso es un descalabro que muchos dicen que es imposible llevar esa ley a la práctica, tal y como está redactada, que habrá que ajustarla para que sea realista. Ha sido una ley que se ha hecho además de espalda a los municipios, y por eso pues tiene graves problemas a la hora de llevarla a la práctica. Y bueno, para una vez que no cumplir una ley
a rajatabla es bueno para los ciudadanos, vamos a no cumplirla, porque claro, aquí se incumple. Antes lo veíamos, la ley del diputado del común no se cumple y no pasa nada y perjudica al ciudadano. Pues para una vez que no cumplir una ley va a ser buena para los ciudadanos, pues no la podemos cumplir. Es decir, esta ley, tal y como está planteada, los municipios no la pueden cumplir porque sería desmantelar un montón de servicios que se le ofrecen a los ciudadanos, como decía antes, de arreglarle el papelito a la señora mayor que se le hace una ayuda a domicilio para limpiar su casa porque está en una cama, hasta la familia que no tiene recursos, hasta los papeles para arreglar una vivienda y en desarrollo local, que tiene que ver con el empleo, quitarle las competencias, las poquitas que tiene el ayuntamiento, pues también es ir en contra de los ciudadanos. Hablaba de repaso, de pasada en su exposición inicial del presupuesto. Mañana se reúne la comisión ejecutiva, ¿no?, del ayuntamiento. Junta de Gobierno, Junta de Gobierno, sí. Donde se aprueba. Junta de Gobierno local, porque al ser una gran ciudad tienen un órgano que es ejecutivo. Claro, efectivamente. Y usted habló de los presupuestos como unos presupuestos irreales por el nivel de ingresos que ahí aparecían, ¿no? De los del 2014. Estos de este año no los hemos visto. Estamos deseando verlo, no nos lo han dado. Estamos deseando verlo porque, por ejemplo, el informe del interventor, el famoso informe del interventor, para ese informe que era necesario para empezar a caminar con la aprobación inicial del plan general, dice que en el presupuesto del 2015, en el 2016 y en el 2017 hay que poner 10 millones para pagar estos 30 y pico millones de expropiaciones. 10 y 10. Claro, poner 10 millones de euros en el capítulo de gastos, ponerlos ahí para pagar estas expropiaciones, significa que hay otros 10 millones de euros que hay que recortar de otro lugar, porque el presupuesto por ley tiene que estar a cero, tiene que estar equilibrado. No puede, bueno, debería haber superávit para pagar la deuda, por la ley, las leyes del Estado que imponen pagar la deuda antes de los servicios a los ciudadanos. Pero vamos a suponer, y yo lo defendería, que no fueran a un superávit para pagar la deuda, sino a un equilibrio presupuestario, es decir, a cero. Gastamos lo mismo que ingresamos. Si pones 10 millones de gasto, o los ingresas por algún lado y se inventan ese ingreso, porque que nosotros sepamos no hay capacidad para ingresar 10 millones de euros de ahora para mañana, o tendrán que recortar 10 millones de euros. Estamos a ver de dónde van, o pueden hacer otra cosa, saltarse el informe del interventor, con lo cual vamos a ver cómo se aprueba ese plan general sin hacerle caso al interventor. Es decir, esto, bueno, pues estas son las razones por las que nosotros creíamos que ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de aprobar un plan general, porque lo que va a hacer es hundir más económicamente a la ciudad. Bien. En el Parque Urbano de San Juan ha aparecido muerto un animal de los que están allí y el ayuntamiento se plantea retirar todos los animales. A ver, los animales, como las personas, todos morimos. ¿Es suficiente, digamos, excusa para retirar de allí lo que a mucha gente le atrae del parque urbano? Poner esa zona que la gente conoce como Pipicán en el Parque de San Juan en un espacio que antes estaba destinado para una fuente, que bueno, que se obstruyó. Estoy hablando de una avestruz que apareció muerta hoy, ¿no? Lo sabía. Vale, no, pensé que era que era un perrito. No, era un avestruz de los que tenían ahí. Bueno, a ver, esto estuvo envuelto en polémica. Nosotros yo defiendo que Telde necesita espacios para que las personas que tengan mascotas, yo también tengo un perrito, podamos llevar a nuestro perro a divertirse, a pasarlo bien. Que la gente ha confundido que esos sean espacios para ir a hacer la caca y dejarla ahí. Eso no es para eso, son espacios para jugar, de ocio. Y si el animalito hace la caca, el dueño tiene que recogerla y tirarla. ¿Qué ha pasado cuando tú pones estos espacios y no hay paralelamente una campaña de concienciación, de educación a los ciudadanos y a los dueños de los perritos y a los niños que tienen perritos? Pues puede ocurrir que el espacio no cumpla con todas las condiciones. Y en Telde ha habido mucha gente contraria a que en ese parque se colocara ese espacio para los perritos. Habrá que ver los informes técnicos pero de los expertos en salud pública, pero realmente no entiendo bien cuál es la razón que tiene que ver que se haya muerto una avestruz con quitar a los perritos. No sé la vinculación que tiene. Bien. Habrá que preguntarle, yo me lo llevo aquí en la cabeza para preguntar por qué hacen esto. ¿Y qué ocurre con el parque de las 1000 palmeras? Bueno, el Parque de las 1000 Palmeras es uno de los ejemplos, y los vecinos que me escuchen y vecinas del Valle lo saben, del abandono de la ciudad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Telde paga muchísimos millones de euros al año en parques y jardines y en recogida de basura, y no se ve el cuidado de nuestros espacios públicos. Tanto el palmeral de la zona de la Noria, que han dejado morir un montón de palmeras,
y que es algo bueno, que a los que queremos la naturaleza nos entristece, porque eso además es irrecuperable, pero además la falta de cuidado del parque, la falta de una vigilancia adecuada, la situación en la que se encuentran los baños. Alguna vez he participado en algún asadero ahí, porque las familias hacen asadero y es un espacio precioso. Y yo personalmente me he acercado a ver cómo estaban los servicios y era imposible entrar, además de rotas las puertas, en pésimo estado y un estado insalubre, es decir, ahí no se puede hacer una necesidad básica porque puedes coger algún tipo de problema. Eso es una responsabilidad municipal, eso es un asunto que hay que arreglar. ¿Que es verdad que lo arreglas hoy y puede ser que a los 3 meses esté otra vez estropeado? Pues habrá que hacer un trabajo de vigilancia y también de concienciación a las personas que hacen un mal uso y que terminan rompiendo las puertas, porque las puertas las rompe alguien. Y es verdad que hay vandalismo en esa zona. Hay que intensificar la vigilancia para prevenir esto, pero eso no es excusa para dejar todo eso abandonado. Este es otro de los asuntos, diríamos, de ese abandono por el que los ciudadanos ya no se creen casi nada de lo que dicen algunos políticos. A medida que vamos avanzando en estas entrevistas semanales que estamos teniendo, cada vez con mayor certeza pienso que se va a meter usted en un lío de miedo, ¿no? Porque Telde es un municipio lleno de muchos problemas, con mucha deuda, difícil de sacar adelante, ¿eh? Mucha deuda, muchos problemas, un personal, más de 800 trabajadores públicos que tiene la plantilla de Telde, totalmente desmotivado. He tenido varias reuniones sindicales con 800 empleados públicos. Un poquito más de 800. Pero se ha ido reduciendo, tenía más de 900 con las leyes del Estado, cumplimos la ratio, es decir, está estipulado entre 0,9 un funcionario o empleado público por cada 1000 habitantes y estamos casi ya por debajo de la ratio, por tanto no estamos como otros municipios como pudo ser Gáldar, que es que tenían una plantilla por encima de lo necesario. Pero es un personal que está absolutamente desmotivado. A mí me lo trasladan muchos trabajadores, pero hemos tenido en ese proceso de elaboración del programa contacto con los ciudadanos, con los sindicatos. Nos hemos reunido con 2 de las fuerzas sindicales más importantes, nos queda alguna reunión más con otras organizaciones y en todas coincide este elemento, la desmotivación del personal. Esto es un tema muy importante, porque para que un ayuntamiento funcione tiene que funcionar sus trabajadores, si no, no funciona. Entonces, yo sé que el Ayuntamiento de Telde y que la ciudad tiene muchos problemas, pero también sé, y lo hemos hablado en alguna ocasión, que Telde tiene muchas potencialidades, tiene muchísima gente dispuesta a arrimar el hombro y a trabajar por sacar a la ciudad adelante. Y en cualquier caso, yo esto no lo veo como una carrera, un sprint. Yo esto lo veo como una carrera de fondo, es decir, esto es un trabajo que no se va a hacer ni en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Esto va a necesitar un horizonte de varios años y bueno, pues como se suben las escaleras, que aunque quieras llegar arriba no sube los peldaños de 3 en 3, sino que los escalones habrá que subirlo de 1 en 1 con una, diríamos, con una pisada firme, consolidando cada ascenso que consigamos y progresivamente un poco más. Pero yo estoy convencida de que si tenemos un buen equipo, si tenemos una mayoría de gobierno amplia, que no tengamos que estar pactando con equipos, con 4 o 5 que no nos permita trabajar, sino con un equipo serio, de gente honrada, de gente decente, que venga a trabajar, pues seguramente no les vamos a gustar a todo el mundo, seguramente siempre existirá un señor que salga diciendo cosas desagradables, porque eso va en el género humano y porque a lo mejor pues la gente tiene alguna vivencia negativa y bueno, y se desahoga buscando un enemigo fuera de su casa. A lo mejor el enemigo pues lo tiene más dentro de sí mismo o al lado, pero en cualquier caso eso va a existir siempre. Pero sí estoy convencida, lo vivimos el otro día en Gáldar, tuve la oportunidad de estar arriba en la presentación del nuevo, de la candidatura para estas elecciones, donde se presenta a Teodoro Teo, el actual alcalde. Y nosotros vimos ahí que a pesar de... Gáldar también era un municipio con muchos problemas como Telde, un municipio que también el PP dejó endeudado, una deuda enorme, con una plantilla sobredimensionada, donde ha habido que hacer una regulación de empleo, despedir a trabajadores, donde ha habido que tomar medidas muy duras. Y sin embargo, después de estos años de gobierno, de un buen gobierno, de un equipo de gente del pueblo, trabajadora, honrada, la ciudad está saliendo para adelante. Y ahí vimos más de 800 personas volcadas con el alcalde diciéndole no te vayas, Gáldar te necesita. Por lo tanto, yo creo que cuando las cosas se hacen bien, la gente apoya a los buenos gobiernos. Lo vemos en Santa Lucía, lo vemos en Agüime. Nosotros formamos parte de una organización que cuando gobernamos con errores, porque siempre hay errores, pero lo hacemos desde
honradez, desde la decencia, y las cosas mejoran. Ya, Carmen, muchas gracias por estar un lunes más con nosotros. Llegamos al final. El lunes que viene entonces hablamos del plan general, ¿no? Muy bien, pues buenas noches y gracias a todos. Carmen Hernández, candidata a la alcaldía del municipio de Telde y presidenta de Nueva Canaria en Telde. No se vayan, que en 10, 15 minutos estamos de nuevo con la tertulia de los lunes.